En este episodio de LinkedIn Podcast voy a hablar de cómo hace uso una empresa de la herramienta LinkedIn y sobre todo cómo hace uso de Sales Navigator. Hola, soy Manolo Vidal, director de contenidos de LinkedIn Podcast. Te recuerdo que tienes acceso a todos los capítulos de LinkedIn Podcast en iTunes, iVoox, Spreaker o si te resulta más fácil puedes acceder a todos los episodios en YouTube. Tan solo tienes que buscar LinkedIn Podcast y accedes a todos los capítulos. ¿Cómo usa LinkedIn una empresa que vende servicios de tecnologías de la información? El pasado miércoles quedé con Fernando García Tapia a tomar un café para que me hablara de cómo es su uso de la herramienta LinkedIn. Lo primero que te preguntarás es ¿quién es Fernando y por qué le he entrevistado a Fernando? Fernando es el director comercial de la consultora tecnológica Gandamena, donde dan soluciones 360 en todo lo relacionado con IT y donde buena parte de su base de prospección a clientes la realiza desde la herramienta LinkedIn. Fernando y yo hemos intercambiado unos mensajes, me pareció muy interesante cómo utiliza la herramienta y quería aprovechar, y de hecho he aprovechado, hacerle una entrevista para contar cuál es el uso que utiliza él sobre la herramienta LinkedIn. Pero hablemos más de Fernando. Fernando trabajaba en una empresa en Segovia, donde utilizaba de forma activa la herramienta LinkedIn, pero pronto se da cuenta que la versión gratuita se le queda corta, principalmente porque tiene limitaciones en las búsquedas y comenta internamente que necesitan pasar a una herramienta más premium. Un detonante para pasar a Sales Navigator es haciéndote preguntas. ¿Quién es mi segmento de empresa? ¿Quién es mi comprador de mis servicios? ¿Cómo puedo llegar a él, ella, teniendo más acceso a la información? Fernando, al entrar en Gandamena el pasado enero, toma la iniciativa y menciona a la empresa que necesita una herramienta de prospección mucho más profesional, porque se empieza a dar cuenta que puede utilizar LinkedIn como herramienta de ventas. El cambio de uso que haces con LinkedIn cuando descubres que pasas de un uso tipo currículum a un uso tipo ventas, te das cuenta del tremendo alcance que tienes hacia el cliente. Aquí te cambia completamente la perspectiva de esta herramienta, porque acabas de descubrir el potencial de ventas y la forma de acceso que tienes hacia tu cliente. Pero, ¿qué ha cambiado para que tenga que hacer uso de LinkedIn? Fernando identificó de forma clara la transformación digital comercial desde la perspectiva de las ventas, porque sabe que el comprador ha cambiado, que dispone de mucha más información y que necesita nuevas fórmulas para acercarse a su cliente. El cliente sabe perfectamente todo lo que quiere y qué está buscando. Pero yo le pregunté a Fernando, ¿cómo vendes ese valor dentro de tu empresa para el uso de una herramienta premium? Gandamena ya contaba con una cuenta premium de LinkedIn, pero no era la cuenta Sales Navigator. Sales Navigator es una herramienta que no ha supuesto un gran coste para ellos, porque en muy poco tiempo han generado nuevos leads. Ven que la herramienta funciona porque han sabido buscar el cliente objetivo y como consecuencia han generado esos leads. De hecho, una de las patas de la estrategia de marketing está orientada en el inbound marketing y el LinkedIn, cosa que al fin y al cabo es muy importante para Gandamena. La siguiente pregunta que le planteé es ¿cuánto tiempo llevas usando la herramienta Premium? El potencial de la herramienta Premium ha permitido a Fernando tener una curva de aprendizaje durante estos 3 meses y aún sigue en marcha. Pero lo más importante es que han generado un ROI con la consecución de esos nuevos leads. Las redes sociales en un proceso de venta B2B tiene un impacto muy fuerte y han visto en LinkedIn que se puede identificar, cualificar y establecer conversaciones con potenciales clientes. LinkedIn fomenta la eficacia y la eficiencia comercial. Ellos quieren evolucionar el modelo comercial con la utilización de LinkedIn porque son conscientes que van a disponer de una ventaja más competitiva. ¿Cuál es su proceso de prospección? ¿Qué es lo que hace? Buscar por buscar en LinkedIn, al fin y al cabo, no lleva a ningún sitio. Tienes que tener una estrategia a corto y medio plazo, que es la que tiene Gandamena, para identificar a dónde quieren llegar. Tienen que tener claro a qué segmento se dirigen y qué tipo de cliente es el que están buscando. Gandamena comentaba que dentro del segmento en el cual ha identificado tenían 2 tipos de empresas. Las llaman tipo A y tipo B. Hay muchas empresas que lo llaman como este tipo o tienen otra nomenclatura para mencionarla. LinkedIn Sales Navigator no le permite ver la facturación de la empresa, pero sí permite ver el número de empleados que tiene esa empresa, con lo cual ya me está dando un dato importante. Segundo, busco a personas que pueden tomar
decisiones dentro de la empresa y de una pasada esta herramienta me presenta a las personas que más se parecen a mi perfil, que en este caso son los CEOs. Otra vía que tiene Fernando en el uso de LinkedIn es escuchando qué quiere su cliente, y para ello están identificando un nuevo perfil, en este caso recursos humanos, porque quieren sacar un servicio para ese segmento, con lo cual han realizado dos cosas vitales. Uno, utilizan la red LinkedIn para escuchar a su posible cliente de recursos humanos, qué es lo que quiere, qué busca, qué está demandando, y dos, adecúan en ese servicio en función de esas necesidades. Es un modelo Lean, al fin y al cabo. Una vez que han identificado el segmento de personas, el siguiente paso en la prospección es hacer el seguimiento de las mismas, viendo qué tipo de contenido comparten o publican, haciendo alguna mención, por un lado, y siempre aportando algún punto de valor a ese comentario. Una vez que ha tenido unos cuantos impactos con ese prospecto, es cuando a continuación solicita a Fernando el contacto. Aquí, un tema importante es el número de prospectos a seguir, teniendo un objetivo entre un mínimo de 5 y un mínimo de 10. La mayoría de personas en su primera incursión en LinkedIn Sales Navigator introducen un montón de prospectos. A Fernando le ocurrió lo mismo y eso es ingobernable. Fernando llegó a tener hasta 200 leads y eso era un auténtico caos. El número que plantea Fernando es correcto. Entre 5 y 10 es un número adecuado para realizar un seguimiento. ¿Cómo escuchan a un prospecto? Cuando Fernando habla de escuchar, nos estamos refiriendo a qué tipo de publicaciones comparte, a qué tipo de contenido, temática hace más referencia, qué información comenta, qué recomienda, a qué grupos pertenece. Pero una de las claves que dio Fernando es vital. Si tiene la red de contactos abierta, saber quiénes son sus contactos. Esto último es súper importante y pocas personas lo conocen. Escuchar indica cómo habla esa persona, cómo se comporta, en definitiva, realizar un análisis de la misma. Para poder escuchar tiene que compartir información o por lo menos ser activo en la red. ¿Cómo se relaciona con esa persona? Una vez que Fernando ha escuchado, pasamos a relacionarnos con esa persona. Y el paso lógico a hacerlo es en zonas comunes, porque todavía no somos contacto. El paso a comentar una información que haya compartido y sobre todo mencionarle para que le llegue una notificación, en este caso de Fernando. Una vez que hemos tenido unos cuantos impactos, damos el paso de enviarle una invitación a conectar. Y esta la hago de forma personalizada. Fijaros lo importante que es esto. Aquí es la clave el mensaje que vas a incluir para pedirle la petición de conexión. Y muchas veces, con esos impactos anteriores que has tenido, en muchas ocasiones es el propio prospecto el que te invita a ti a conectar para que luego podáis proseguir en una conversación. Siguiente punto de la conversación que hablamos con él, el storytelling. Los primeros emails que ha enviado Fernando, como en la mayoría de las personas, y yo me incluyo, ¿vale?, han tenido una respuesta no muy positiva, no le ha funcionado. Más bien diría ha sido mala. Es una herramienta que requiere el pensar más en detalle qué contenidos hay que incluir, porque en caso contrario puede verse como un spam. Una técnica que utiliza Fernando es hacer uso informativo comunicando un error concreto que ha visto en la página web como una generación de una nueva conversación con ese prospecto. Hay que probar y probar y probar para mejorar el mensaje, porque es una herramienta muy potente de ventas, pero que requiere de una estructura de contenido para que sea exitosa. Finalmente, le pedí a Fernando 3 claves que él ve vitales dentro de Sales Navigator y me dio 3 buenas ideas. La primera es el uso de la búsqueda avanzada, Lead Builder, con un montón de filtros que tienes. La segunda es la vista, la visualización que tienes de las personas a las cuales quieres acceder. Y la tercera, añadir palabras clave como forma de encontrar a tu prospecto. Como último, le pregunté a Fernando qué es lo que mejoraría y lógicamente es lo que todo el mundo está esperando. Es una integración principalmente con tu CRM. En 3 meses de la utilización de la herramienta Sales Navigator, Fernando ha cometido un montón de errores y ve clave esta herramienta para vender, pero es consciente que necesita formación en la herramienta para poder acelerar tu proceso de ventas. Recuerda que si necesitas ayuda para tu empresa o para tu proyecto sobre cómo orquestar una estrategia con LinkedIn, puedes contactar conmigo entrando en mi web manolovidal.com, buscándome en LinkedIn como Manolo Vidal o bien en el formulario LinkedIn Podcast. Te espero en el siguiente capítulo. Hasta pronto.